Padre de Panebianco, hay un proyecto para reformar y mantener mejor, ediliciamente hablando, el templo aquí en Pinamar. Cuéntenos un poco cómo va todo esto en marcha. Bien, es un proyecto de restauración por un lado, ¿no? Y de mejoramiento para el tema propiamente de las celebraciones de la misa en el templo, ¿no? Es decir, hay varios elementos que se van a ir tocando. Por un lado, comenzamos ya, que eso ya se hizo, de sellar todos los muros de ladrillos, ¿no? De la parte exterior del templo, que con el tema de estar tan seca la playa, ¿no? El viento, el salitre y todo, genera dificultad, entonces que eso ya lo arreglamos, ¿no? También lo otro que se hizo fue ponerle cerecita a la base para que no entre la humedad desde abajo, que faltaba eso, y estábamos viendo también esa entrada de humedad en el templo, ¿no? Y eso, bueno, entonces eso ya está por un lado. ¿Cuántos años tiene de la construcción de la iglesia? Del 50 ahí se empezó la iglesia, ya tenemos las pinturas estas famosas de Ballester Peña del 54, todavía no estaba totalmente terminada, pero ya estaban las pinturas, así que es de esa época, ¿no? Se hicieron una serie de intervenciones después dentro del templo en distintas épocas para ir mejorándolo o adecuándolo. Y bueno, y ahora esto que vamos a hacer es una modificación en donde está el altar, que se llama presbiterio, y que es justamente para adecuarlo más a la cuestión de la celebración de la misa, ¿no? A ver, por un lado, ¿vieron? Podemos recordar el altar, que es esa piedra que está en el centro del templo, que es ahí donde se celebra la Eucaristía, el sacrificio de Cristo. Y entonces la iglesia nos pide que el ambón, que es el lugar donde se lee la palabra de Dios, que si nos acordamos es un mueble de madera que está cerquita, ese ambón se nos pide que tenga la misma forma y el material del altar, para que visualmente se pueda vincular bien lo que es el altar de la palabra, donde Cristo habla, y el altar de la Eucaristía, en donde Cristo como sacerdote y víctima se entrega, ¿no? Entonces dice, bueno, visualmente ayuda a captar esa idea unitaria que tiene, ¿no? La primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, la segunda la de la Eucaristía. Entonces estamos haciendo ese ambón con una forma similar al del altar, ¿tá? Después lo otro que se va a hacer es volver a poner el lugar donde reservamos el Santísimo Sacramento a los pies de la Virgen, de la pintura de la Virgen. Ese era el lugar original, ¿no? Nos parecía mejor para que esté Cristo, esa presencia permanente de Cristo en la Eucaristía, que esté en el primer lugar, el lugar más importante del templo, y cuando entramos sea lo primero que veamos, ¿no? Es de un poco restaurar a como estaba originalmente, pero fundamentalmente el objetivo primero es que nos ayude a expresar, diríamos, por un lado, mejor nuestra fe, es decir, que se visibilice lo que creemos, y a la vez ayudar a las personas a que entran en el templo, que puedan tener esa visibilidad que les ayude a creer y a rezar mejor, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Cuéntenos, padre, ¿para cuándo esperan finalizar estas obras? Bueno, vieron que todos los que están en obras saben que esa pregunta es dolorosa porque no se sabe nunca cuándo, ¿no? Entonces más vale no poner fecha final. Hace mucho que estábamos proyectando esto, bastantes años, ¿no? Y bueno, ahora lo pudimos comenzar. No dura mucho porque no es tanto lo que hay que hacer, entonces a lo sumo un mes, ¿sí? Igualmente no hay una fecha. Lo que sí, una vez que esté esto terminado, lo que podemos hacer es consagrar el templo, que es una celebración que hace el obispo, una misa muy linda, en donde se dedica al templo, es decir, se unge el altar y las paredes del templo y se pone, es decir, dedicado, que es decir, solo para el culto a Dios, ¿no? Y bueno, entonces veremos cuándo, si Dios quiere, tal vez para nuestras patronales de invierno, el 8 de septiembre, haremos esa celebración de la dedicación de nuestro templo, así que bueno, vamos a informarles, ¿no?